¿Es pecado tatuarse? ¿Y qué hay de los piercings o de las cirugías estéticas en el cuerpo, como la colocación de silicona en las nalgas? Muchos hoy intentan responder estas preguntas desde la cultura, la ciencia o la psicología, pero la verdadera respuesta solo puede venir de la palabra de Dios. En Levítico 19:28, el Señor declara: no se hagan heridas en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Este versículo no es una simple instrucción cultural del pasado, sino una expresión del deseo de Dios, de que cuidemos el cuerpo que Él nos dio como templo sagrado. Hoy exploraremos qué nos revela la Biblia sobre estas modificaciones corporales y cómo discernir si están alineadas con la voluntad divina. Te ayudaremos a identificar los principios espirituales que deben guiar nuestras decisiones sobre el cuerpo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? El cuerpo humano es una de las creaciones más extraordinarias de Dios. No fue formado al azar, ni moldeado sin intención. Cada célula, cada línea, cada parte de ti fue diseñada con un propósito divino. Y sin embargo, en medio de una cultura que glorifica la apariencia exterior y exalta la modificación corporal como una forma de libertad personal, muchos han olvidado la verdad esencial que revela la palabra. Nuestro cuerpo no nos pertenece. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo declara con firmeza: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta declaración no es una sugerencia, es una afirmación que confronta directamente la forma en que percibimos y tratamos nuestro cuerpo. Desde el Génesis, vemos que Dios no solo nos creó a su imagen, sino que sopló en nosotros aliento de vida. Eso significa que cada uno de nosotros porta algo divino, algo que nos conecta con lo eterno. No somos un conjunto de huesos y piel diseñados para exhibirse ante los ojos del mundo. Somos recipientes sagrados, destinados a reflejar la santidad de aquel que nos formó. Por eso, cuando el mundo dice, haz con tu cuerpo lo que quieras, Dios dice, honra con tu cuerpo al que te compró con sangre. Este choque entre la mentalidad del mundo y el diseño celestial es el centro de muchas decisiones que enfrentamos hoy, especialmente cuando se trata de modificaciones físicas como tatuajes, piercings o cirugías estéticas. Muchas veces se escucha el argumento de que lo importante es el corazón, no el cuerpo. Y es cierto que Dios mira primero la intención, pero también es cierto que nuestro cuerpo fue hecho para glorificar a Dios en todo. Cuando comenzamos a ver nuestro cuerpo como algo separado de nuestra fe, nos abrimos a un pensamiento peligroso, el de que podemos dividir nuestra vida entre lo espiritual y lo físico. Sin embargo, la Escritura es clara. Romanos 12:1 nos exhorta: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional de ustedes. No dice que presentemos solo el alma, ni solo las emociones. Dice cuerpos. Lo que hacemos con nuestra carne, con nuestra piel, con cada parte de nosotros, importa. Y es aquí donde debemos detenernos y reflexionar profundamente. ¿Qué significa realmente que nuestro cuerpo sea un templo? En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar más sagrado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y lo hacía una vez al año. Cualquier profanación del templo era vista como una abominación. Y ahora tú y yo somos ese templo. Somos el lugar donde habita la presencia de Dios. No solo el corazón, no solo la mente, sino todo nuestro ser. Si comprendemos esta verdad, no podremos ver nuestro cuerpo como un lienzo vacío para llenar de tinta, metal o formas artificiales, sino como una obra ya terminada, que refleja la imagen del Creador. Dios no se equivocó al formar tus manos, tu rostro, tu piel. En el Salmo 139:14, el salmista exclama: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo no es una afirmación de autoestima, es una declaración de adoración. El cuerpo que tienes, con todas sus imperfecciones humanas, es una obra admirable. No necesita ser transformado para cumplir su propósito. Pero el mundo ha vendido la mentira de que no eres suficiente.
de que necesitas adornarte, marcarte o modificarte para ser valorado. Esa es la trampa sutil del enemigo. Hacerte creer que lo que Dios hizo no es suficiente. Cuando Eva fue tentada en el Edén, Satanás no le ofreció una manzana porque tenía hambre. Le ofreció una idea. Puedes ser algo más. Puedes ser como Dios. Puedes ir más allá de lo que ya eres. Esa misma voz sigue hablando hoy, diciéndote que tu cuerpo necesita un toque extra, una mejora, una expresión de tu personalidad. Pero detrás de ese deseo aparente de individualidad se esconde una renuncia peligrosa a la identidad que Dios ya te dio. El cuerpo, en su diseño original, tiene un lenguaje espiritual. No necesita adornos externos para comunicar su propósito. La pureza, la integridad, la reverencia se reflejan no solo en palabras, sino en la forma en que tratamos nuestro propio cuerpo. En el libro de Daniel, encontramos a un joven que decidió no contaminarse con la comida del rey. Puede parecer un detalle menor, pero Daniel entendía que cada decisión sobre su cuerpo tenía un valor espiritual. Él no dijo, es solo comida. Dijo, no me contaminaré. Esa misma actitud es la que se espera de los hijos de Dios hoy. Una decisión firme de no dejar que el cuerpo se convierta en un lugar de concesión con el mundo. Muchos hoy se preguntan si un tatuaje pequeño, un piercing en la nariz o una cirugía para sentirse mejor puede realmente ofender a Dios. Pero la pregunta no debería ser, ¿es muy grave?, sino, ¿honra a Dios? Si lo que planeas hacer con tu cuerpo no lo glorifica, no edifica, no refleja la santidad de quien habita en ti, entonces no importa qué tan aceptado esté en la sociedad, estás actuando fuera del diseño divino. En Levítico 19:28 leemos una orden directa. No se hagan heridas en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Algunos argumentan que esta era una ley cultural del Antiguo Testamento, que ya no aplica. Pero al entender el contexto, descubrimos algo profundo. Estas prácticas estaban relacionadas con rituales paganos, con señales que marcaban pertenencia a dioses falsos. Y aunque hoy muchas personas se tatúan por razones estéticas, el trasfondo espiritual no ha desaparecido. Todo símbolo comunica algo. Y lo que está en tu piel habla incluso cuando tú no lo haces. ¿Qué testimonio das con tu cuerpo? ¿Qué mensaje estás enviando, aún sin abrir la boca? Hay personas que hoy viven situaciones de opresión espiritual, sin saber que las puertas se abrieron por marcas hechas en ignorancia. Dios es misericordioso, y en Cristo hay restauración. Pero también es verdad que cuando no entendemos el valor espiritual del cuerpo, caemos en ataduras innecesarias. Jesús dijo en Mateo 6:22-23, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti se oscurece, ¡qué terrible oscuridad será! Esto significa que lo que permitimos entrar, lo que permitimos que nos marque, afecta todo nuestro ser. A lo largo de los años, he conocido a muchos que se arrepintieron de haberse tatuado o modificado físicamente. Algunos por razones estéticas, pero muchos otros por razones espirituales. Sentían que algo en su interior se quebraba al recordar esa etapa de su vida. Y aunque sabían que Dios los había perdonado, entendieron que habían profanado un templo que debía haber permanecido santo. No porque Dios los rechazara, sino porque finalmente comprendieron el valor que tenían como portadores de su presencia. Dios no te llama a encajar en los estándares del mundo, te llama a ser diferente. En 2 Corintios 6, 17, 18, el Señor dice, por eso el Señor declara, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una invitación a vivir separados, consagrados, no según las tendencias del momento, sino según la voluntad eterna de Dios. Imagina por un momento que Jesús entrara físicamente a tu casa. ¿Qué cambiarías? ¿Qué esconderías? ¿Qué limpiarías con urgencia? Ahora recuerda, Él ya habita en ti.
Cada decisión que tomas con tu cuerpo es como una decoración más en ese templo que le pertenece. ¿Qué estás colocando en el altar de tu cuerpo? ¿Algo que lo honra o algo que lo contamina? Esta parte no busca condenar, sino despertar. Es un llamado a abrir los ojos y ver que lo que el mundo normaliza, Dios puede estar lamentando. No es legalismo, es discernimiento espiritual. No es religión, es reverencia. No es estética, es adoración. Y si aún no sabes cómo aplicar esto a tu vida, si te preguntas si algo que ya hiciste fue un error, no estás solo. Muchos han pasado por ahí. Y lo más hermoso de todo es que Dios no te mira con condenación, sino con compasión. Pero su compasión no anula su verdad. Él te abraza tal como eres, pero te llama a vivir como Él desea. Tu cuerpo no es un borrador donde puedes escribir y borrar a tu antojo. Es una carta viva, escrita por el Espíritu, para que el mundo vea a Cristo reflejado en ti. En el silencio de nuestra piel se escribe un lenguaje que pocos consideran, pero que el cielo reconoce con claridad. Lo que marcamos en nuestro cuerpo, aunque a veces lo justifiquemos como una simple expresión artística o un gesto de identidad personal, puede tener un peso espiritual mucho más profundo de lo que imaginamos. El ser humano ha sido tentado desde siempre a dejar huellas visibles de lo invisible, como si lo interno no bastara para dar testimonio de quiénes somos. Pero cuando acudimos a la palabra de Dios, descubrimos que muchas de estas marcas no son interpretadas como señales de autenticidad, sino como símbolos de contaminación espiritual. Y esa distinción es crucial. En Levítico 19:28 leemos: no se hagan heridas en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Esta ordenanza no es una norma arcaica sin sentido, ni una regla legalista vacía de relevancia. Es una declaración de identidad espiritual. Dios no dice, no lo hagan porque está mal estéticamente, sino yo soy el Señor. La base de esta instrucción no es la moda, ni la higiene, ni la cultura. Es el señorío de Dios sobre su pueblo. En otras palabras, no te marcas porque no te perteneces. No te hieres porque no eres tuyo. No decoras tu cuerpo con símbolos del mundo porque tu cuerpo es un altar. Y el altar no se adorna según el gusto del adorador, sino según la santidad del Dios que lo habita. Muchos han intentado desestimar este versículo, argumentando que se trata de una ley ceremonial del Antiguo Testamento, ya superada en Cristo. Pero olvidan que el principio detrás de la ley sigue vigente: la distinción entre el pueblo de Dios y las naciones que lo rodean. Los pueblos paganos usaban tatuajes como señales de pertenencia a ídolos, como ofrendas a los muertos, como pactos visibles con fuerzas espirituales ajenas al Dios verdadero. Dios no quería que su pueblo se pareciera a los demás, ni que tomara prácticas del mundo y las vistiera de espiritualidad. Esa intención se mantiene hoy. Aunque Cristo nos haya redimido de la ley mosaica, no nos liberó para que vivamos sin santidad, sino para que vivamos en obediencia más profunda, desde el corazón. Y el corazón que ama a Dios no desea marcar su cuerpo si sabe que eso puede profanar lo que le pertenece a Él. Hay quienes aseguran que un tatuaje con un versículo bíblico no puede ser malo, que si se trata de una cruz, de un Jesús salva o de una paloma, entonces no solo es aceptable, sino que se vuelve una forma de testimonio. Pero el testimonio del creyente no está en la piel, sino en la vida. Jesús no necesitó marcarse el cuerpo para dejar claro a quién pertenecía. Sus obras, su carácter, su obediencia revelaron su identidad como hijo. No fue una imagen visible la que transformó vidas, sino la gloria invisible del Padre reflejada en él. El cristiano no necesita tatuajes cristianos para probar que ama a Dios. Lo demuestra en su humildad, en su pureza, en su separación del mundo. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta transformación interior produce una separación exterior. No imitamos las prácticas del mundo porque sabemos que pertenecemos a otro reino. Un reino donde la identidad no se graba con tinta, sino con obediencia. No se proclama con imágenes, sino con santidad. El deseo de marcar el cuerpo puede surgir de una necesidad de pertenencia, de validación, de expresión. Pero cuando nuestra identidad está afirmada en Cristo,
No necesitamos llevar símbolos para recordar a quién pertenecemos. El Espíritu Santo es el sello, y su fruto en nosotros es la evidencia más grande. En Deuteronomio 14:1-12 dice: no se hagan heridas en el cuerpo ni se rapen la cabeza por los muertos, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que sean su posesión exclusiva. Este pasaje muestra que las prácticas físicas del cuerpo estaban íntimamente ligadas a la consagración. Las heridas, los cortes, las marcas no eran solo costumbres culturales, eran señales espirituales. Lo externo reflejaba lo interno, y Dios quería un pueblo cuya consagración fuera visible en su diferencia, no en su semejanza con los demás. Cuando analizamos el deseo moderno de tatuarse, muchas veces encontramos una búsqueda de identidad, una forma de decir: esto soy yo, esto me define, esto me representa. Pero el cristiano ya fue definido por Dios, ya fue marcado por su sangre, ya fue sellado por su espíritu. En Efesios 1:13-14 se nos recuerda: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta es la única marca que Dios aprueba, la única que produce vida, la única que conecta el cielo con el alma. Todo lo demás es ruido, distracción, imitación. No hay símbolo visible que pueda sustituir una vida crucificada. No hay tinta en la piel que compense la falta de obediencia. No hay diseño gráfico que glorifique más a Dios que una mente renovada y un corazón rendido. El creyente no necesita representarse con imágenes. Fue llamado a ser imagen de Cristo. Y esa imagen no se construye en el exterior. Se forja en lo profundo, en lo secreto, en lo invisible. Es fundamental entender que el enemigo no necesita grandes portales para entrar. A veces basta con una marca mal entendida, con una puerta abierta en ignorancia, con una señal que no parecía peligrosa. En Cantares 8:6 leemos: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte. Esta figura poética no es literal. Dios no está pidiendo que te marques físicamente, sino que su amor esté sellado en tu interior, donde ningún ojo humano ve, pero donde Él habita. El cristiano auténtico es sellado desde adentro. Su brazo no necesita una marca, porque su vida entera es evidencia de quién reina en su corazón. En Apocalipsis vemos una advertencia sobre las marcas que identifican a los seguidores de la bestia. Se habla de un número grabado en la frente o en la mano. Muchos han intentado interpretar esto de formas diversas, pero el mensaje es claro. Hay marcas que revelan lealtad espiritual. No todo lo que se imprime en el cuerpo es neutral. No todo lo que se dibuja es inocente. Algunas marcas gritan al mundo a qué reino perteneces, incluso sin que tú lo sepas. La neutralidad no existe en el plano espiritual. Cada símbolo comunica, cada diseño evoca, cada imagen tiene una raíz. Y cuando desconocemos su origen, corremos el riesgo de hacer alianza con lo que Dios no ha autorizado. Dios nunca pidió marcas externas como prueba de fe. Pidió obediencia. En Gálatas 6:17, el apóstol Pablo dice: de ahora en adelante, que nadie me cause más molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pero estas marcas no eran tatuajes, eran cicatrices de persecución, de sufrimiento, de fidelidad. Pablo no se marcó para mostrar a Cristo, fue marcado por causa de Cristo. Esas son las únicas marcas que el cielo reconoce, las que vienen del costo de seguirle, no las que nacen de una elección estética. Es momento de evaluar si las marcas que llevamos hablan de quién somos o de quién fuimos, si reflejan luz o arrastran sombras, si glorifican al Creador o simplemente entretienen al ojo humano. El cuerpo no es una galería para el arte humano, es un santuario para la gloria divina. Y el santuario no se pinta según el gusto del adorador, sino según la santidad del Dios que lo habita. Si aún tienes dudas sobre este tema, vuelve a mirar tu motivación. Pregunta a Dios en oración si lo que planeas hacer o lo que ya hiciste está alineado con su corazón. No te dejes llevar por la costumbre o la mayoría.
Muchos caminan por caminos amplios que no conducen a la vida, pero el camino del Hijo es angosto, es distinto, es santo. Y en ese camino, todo lo que hacemos, incluido lo que hacemos con nuestro cuerpo, debe reflejar la verdad del Evangelio. Tú no necesitas marcas visibles para recordar quién eres. Ya fuiste comprado, ya fuiste redimido, ya fuiste sellado. Ahora vive como tal. Tu piel no es el lugar donde se escribe tu testimonio. Tu testimonio se revela cuando niegas lo que el mundo aplaude y abrazas lo que el cielo honra. Esa es la señal más poderosa. Esa es la marca que Dios busca. En cada generación, el enemigo se disfraza bajo nuevas formas, adaptando sus estrategias a los deseos del corazón humano. En el tiempo actual, una de las maneras más sutiles y aceptadas en las que opera es a través de las alteraciones al cuerpo que, aunque promocionadas como libertad de expresión o elecciones personales, en realidad responden a una sed más profunda. El deseo de aprobación, la necesidad de pertenencia, la ansiedad por alcanzar una identidad externa que compense una inseguridad interna. Dentro de esta categoría entran los piercings y las modificaciones corporales, que poco a poco han dejado de ser una excepción cultural para convertirse en una norma silenciosa, repetida sin reflexión, asumida sin discernimiento espiritual. Cuando la palabra nos recuerda en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, está revelando una urgencia espiritual. El sistema de valores del mundo no se alinea con el reino de Dios. Lo que el mundo aplaude, el cielo muchas veces lamenta. Lo que aquí es tendencia, allá puede ser transgresión. No se trata de legalismo ni de tradiciones humanas, sino de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de presentar nuestro cuerpo, alma y espíritu como ofrenda viva, sin mancha, separada para su gloria. Y en este contexto, es imposible ignorar cómo el deseo de perforar, estirar, alterar o transformar lo que Dios diseñó tiene raíces que no nacen de la escritura, sino del espíritu de esta era. Los piercings, desde sus orígenes, han estado cargados de simbolismo espiritual. No son simplemente elementos decorativos, como muchos creen. En diferentes culturas, estos adornos corporales eran parte de rituales iniciáticos, consagraciones a deidades o marcas de esclavitud espiritual. Aunque hoy se han revestido de modernidad y estética, su trasfondo permanece cargado de una simbología que el creyente no puede ignorar. En Éxodo 21:5-6, encontramos una referencia antigua al acto de perforar la oreja como símbolo de servidumbre perpetua. Si el siervo declara, amo a mi señor, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le agujereará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Este acto no era neutro, era una marca visible de pertenencia. Quien llevaba esa señal estaba diciendo públicamente que su voluntad ya no le pertenecía. La pregunta que todo creyente debe hacerse hoy es, ¿a quién quiero pertenecer con mi cuerpo? ¿Qué mensaje está dando mi apariencia a los ojos del mundo y del cielo? La decisión de modificar el cuerpo no es inocente ni estética en su totalidad. Detrás de cada perforación, detrás de cada alteración, hay una narrativa espiritual que muchas veces ha sido ignorada. Cuando alguien decide hacer una modificación en su cuerpo por razones que no nacen de la palabra, está muchas veces sin saberlo, cediendo terreno en el alma. La cultura moderna ha normalizado estos actos, los ha despojado de su carga espiritual y los ha presentado como decisiones triviales. Pero la Escritura es clara en advertir que todo lo que toca el cuerpo, toca también el espíritu. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo establece una conexión directa entre el uso del cuerpo y el nivel de consagración al Espíritu Santo. El cuerpo no es autónomo, el cuerpo es templo. Y un templo no se adapta a los deseos del visitante, sino que se rige por las instrucciones del Dios que habita en él. Cuando se mira la historia bíblica, se encuentran numerosas ocasiones en las que Dios pide a su pueblo separación absoluta, no solo en conducta, sino también en apariencia, no para promover vanidad ni orgullo espiritual, sino para establecer una diferencia tan visible, tan evidente, que nadie pudiera confundir
quiénes eran los hijos del Altísimo y quiénes seguían a los ídolos de la tierra. En Deuteronomio 7:6, el Señor declara: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta santidad no se limitaba al corazón, involucraba cada aspecto del ser, incluyendo el cuerpo. El problema de fondo no está en el material que se coloca, ni en el lugar donde se perfora. El problema está en lo que motiva la acción y en lo que esa acción comunica espiritualmente. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón del hombre se expresa no solo en palabras, sino en elecciones. Y cuando esas elecciones transforman el templo de Dios en un escenario de tendencias culturales, el corazón ha dejado de buscar agradar a su Creador para buscar agradar al ojo humano. El principio espiritual que debe regir cada decisión del creyente es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. No dijo, exprésenme como quieran, ni háganme visible a su manera, sino guarden lo que yo he dicho. Esa obediencia incluye no abrir puertas innecesarias. Las perforaciones corporales, lejos de ser neutras, pueden convertirse en puntos de entrada a opresiones invisibles. No porque haya poder en el metal, sino porque hay poder en el permiso espiritual que se otorga. El cuerpo del creyente debe estar sellado por la pureza, no por la alteración, cubierto por la presencia, no por símbolos de rebelión. En muchos contextos, los piercings han sido utilizados como marcas de desafío. Desafío a las normas, a la autoridad, al orden establecido. Esa actitud, aunque disfrazada de estilo personal, muchas veces revela una raíz de insubordinación que no puede coexistir con el espíritu de humildad que Dios requiere de sus hijos. En Santiago 4:6 se afirma que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la humildad no siempre se ve en lo que decimos, sino en cómo rendimos cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, a la voluntad del Padre. La Escritura no establece listas modernas de cosas permitidas y prohibidas. No hay un versículo que diga, no te pongas piercings en la ceja. Pero sí hay principios eternos que trazan una línea espiritual clara. Y todo lo que no nace de fe es pecado. Así lo establece Romanos 14:23. Si lo que decidimos hacer con nuestro cuerpo no puede hacerse con conciencia tranquila delante de Dios, entonces no puede ser aprobado, por muy aceptado que sea en la sociedad. El mundo quiere convencerte de que los cambios físicos son muestra de empoderamiento. Pero Dios te recuerda que tu verdadero poder está en la obediencia. No necesitas perforaciones para sentirte libre. Necesitas santidad para caminar en libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay verdadera libertad. No una libertad para hacer lo que queramos, sino para vivir como Dios manda. Esa es la verdadera señal del reino. Hay una belleza profunda en el diseño original que Dios hizo de cada persona. Una belleza que no necesita adornos humanos ni alteraciones físicas. En Génesis 1:31 leemos, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que Dios creó no necesita corrección. Lo que Él formó con sus manos, lo hizo con intención. No hay error en tu diseño. No hay defecto que necesite arreglo. La aceptación plena del diseño de Dios es una declaración de fe más poderosa que cualquier tendencia estética. La santidad no se mide por la ausencia de adornos, pero sí se expresa en la disposición a rendir todo lo que no glorifica a Dios. Si al examinar nuestras decisiones físicas no encontramos la paz del espíritu, entonces no estamos andando en el camino correcto. En Colosenses 3:17 se nos instruye, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es todo, incluso lo que hacemos con nuestras orejas, nuestras cejas, nuestro cuerpo. La adoración verdadera es rendición. Es dejar que Dios tenga la última palabra sobre cada aspecto de nuestra existencia. No buscamos impresionar al mundo con estilo, buscamos impactarlo con luz. No buscamos destacar por nuestra imagen, sino reflejar la imagen de Cristo. Esa es la verdadera belleza. Esa es la verdadera marca.
y esa es la única que el cielo reconoce como auténtica. La imagen se ha convertido en uno de los dioses silenciosos de esta generación. No exige templos físicos, pero domina mentes, corazones y decisiones. No pide sacrificios visibles, pero lleva a muchos a entregar su cuerpo, su salud y su paz en el altar de la aprobación humana. Esta adoración disfrazada de empoderamiento ha invadido todos los niveles de la sociedad, convirtiendo el cuerpo humano en un objeto que se moldea, se ajusta y se altera según los caprichos del momento. En medio de esta cultura obsesionada con la apariencia, la cirugía estética se presenta como una opción válida, normalizada y hasta aplaudida. Pero cuando la mirada se eleva por encima del aplauso terrenal y se fija en la palabra de Dios, surge una pregunta que atraviesa toda motivación. ¿Realmente es esto lo que Dios quiso al formar tu cuerpo con sus propias manos? Desde la creación, el cuerpo humano fue obra directa de Dios. No delegó esa tarea, no la automatizó. En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto implica una intervención divina, deliberada y personal. No somos una obra de serie, somos diseño único, modelado por el Creador, con intención específica. Alterar ese diseño no es simplemente un cambio físico, es una declaración, aunque inconsciente, de que lo que Él hizo no fue suficiente. La cirugía estética que responde a un anhelo de embellecimiento corporal no puede desligarse de esta verdad espiritual. El deseo de modificar lo que Dios ya consideró bueno en gran manera, Génesis 1:31, no nace de la gratitud, sino de la inconformidad. Y la inconformidad con lo que Dios ha hecho es el primer paso hacia la rebelión silenciosa. El mundo ha normalizado esta inconformidad, la ha revestido de autoestima, la ha justificado como autocuidado y la ha presentado como amor propio. Pero el amor verdadero no exige cambiar lo esencial. El amor divino no dice, modifícate para que seas aceptado. Dice, eres amado como eres. Y ese amor, cuando es recibido, transforma desde adentro, no desde la superficie. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice al profeta, el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Esta diferencia de enfoque es fundamental. Mientras el mundo exige perfección externa, Dios busca pureza interna. Y cuando un creyente comienza a ajustar su cuerpo para parecerse a un modelo establecido por el mundo, está cambiando la fuente de su aprobación. La colocación de implantes, como la silicona en las nalgas o en otras partes del cuerpo, no puede considerarse un acto neutral cuando se analizan las motivaciones espirituales que lo impulsan. En la mayoría de los casos, estas intervenciones nacen del deseo de atraer miradas, de cumplir expectativas estéticas o de competir con estándares artificiales. En Filipenses 2:3 se nos exhorta, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La cirugía que nace de la vanidad no puede producir santidad. Lo que es motivado por el ego nunca glorificará al Dios que pide entrega. Y lo que busca atención no puede coexistir con el llamado a negarse a uno mismo. El cuerpo ha sido transformado, en muchos casos, en mercancía visual. Lo que antes se reservaba como algo sagrado, ahora se expone, se edita y se promociona. Esta visión distorsionada no solo cambia la forma en que la sociedad se relaciona con el cuerpo humano, sino que también debilita la conciencia espiritual del creyente. En 1 Pedro 3:4, el apóstol dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, sino la del interior, la que no se destruye, la belleza de un espíritu suave y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Este llamado no se limita a una sugerencia, es una declaración de dónde reside el verdadero valor. Cuando una persona se somete a intervenciones corporales para aumentar volumen, resaltar curvas o rediseñar proporciones, lo que está diciendo con su cuerpo es que su espíritu no basta para impactar. No se puede ignorar que la presión cultural empuja constantemente hacia la autotransformación física. Pero el creyente no camina según la corriente. En Gálatas 1:10, Pablo plantea una pregunta que confronta toda motivación. ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Esta palabra es clara. No hay neutralidad. O se vive para agradar a Dios, o se vive para agradar al mundo. Y si el molde al que se ajusta el cuerpo es el molde cultural, entonces el alma se está desconectando de su diseño original. El argumento de la libertad personal tampoco puede sostenerse a la luz de la palabra. La libertad en Cristo no es una carta blanca para hacer lo que queramos con el cuerpo. Es una invitación a rendirlo completamente a su señorío. En 1 Corintios 10:23 se declara: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La pregunta no es si puedes hacerlo, sino si hacerlo glorifica a Dios. Y cualquier decisión que nace del deseo de exaltación personal, cualquier intervención que busca imitar una figura externa, antes que reflejar una imagen interna transformada por el Espíritu, no edifica. Solo alimenta una cadena invisible de comparaciones, inseguridades y esclavitud emocional. El cuerpo no fue creado para ser una carta de presentación ante el mundo, fue diseñado para ser una morada viva del Espíritu. En 2 Corintios 6:16 se nos recuerda que somos templo del Dios viviente. Un templo no se ajusta a la estética del momento. Se construye con instrucciones precisas, con reverencia, con un propósito superior. Las alteraciones quirúrgicas que buscan realzar lo que el mundo considera deseable no pueden separarse de esta realidad. El templo no se reforma por capricho, ni se embellece para complacer a los visitantes. Se consagra, se santifica, se preserva. Muchos intentan justificar las cirugías estéticas diciendo que se sienten mejor consigo mismos después de hacerlas. Pero la verdadera transformación no ocurre en la forma del cuerpo, sino en la renovación del entendimiento. Romanos 12:2 no deja espacio para la confusión. La transformación que agrada a Dios ocurre desde la mente, no desde el bisturí. Es posible verse diferente por fuera y seguir atado por dentro. Es posible caminar con una imagen renovada ante el espejo, pero cargando las mismas inseguridades que motivaron la operación. Solo el Espíritu puede hacer la obra completa. Solo su verdad puede restaurar lo que el espejo no revela. El llamado a la santidad es radical, no permite acomodos, no da espacio para prácticas mezcladas con el sistema de valores del mundo. En 2 Timoteo 2:21 se afirma: si alguien se limpia de lo que deshonra, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Este llamado incluye el cuerpo. Ser un vaso útil no es ser un recipiente estéticamente moldeado, sino espiritualmente dispuesto. Lo que Dios busca no es perfección física, sino disponibilidad total. Cuando una persona decide modificar su cuerpo para alcanzar aceptación, se somete a un ciclo sin fin. Hoy es una parte, mañana será otra. Porque el vacío que se intenta llenar con cirugía no se satisface con resultados físicos. Esa hambre solo la sacia la certeza de que fuiste formado con propósito eterno. En Jeremías 1:5, Dios declara: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Esta elección antecede cualquier forma. Es anterior a toda apariencia. No necesita ser ajustada. Solo necesita ser reconocida y vivida. En un mundo que valora lo temporal, la belleza según el molde cambiante de las tendencias se convierte en tirano, pero la palabra señala otra belleza, una belleza incorruptible que no depende de volumen, proporciones o simetría. Una belleza que nace de la sumisión al diseño divino, del contentamiento santo, de la renuncia a la aprobación fugaz de los hombres. Esta belleza no envejece, no se deforma, no requiere anestesia ni bisturí, porque está escondida en Cristo y florece a medida que el alma se rinde más profundamente a su voluntad. No hay condenación para quienes en el pasado hicieron elecciones motivadas por el engaño de este mundo. Pero ahora que la luz ha venido, el llamado es a consagrar, a rendir incluso lo que ya fue alterado, a no seguir abriendo puertas, a no ceder a nuevas presiones, porque el cuerpo, aún con cicatrices, aún con marcas del ayer, puede volver a ser templo, puede ser restaurado por la obediencia. Y en ese templo Dios se complace, no porque la forma sea perfecta, sino porque el corazón vuelve a decir: hágase tu voluntad en mí. Esta verdad no se acomoda a los criterios del mundo,
no será celebrada por las plataformas de moda ni por los perfiles que dictan belleza desde el filtro de una pantalla. Pero el reino de Dios no necesita validación de la tierra. Necesita templos limpios. Y esos templos comienzan con cuerpos rendidos, sin retoques para la galería humana, pero llenos de la gloria del Creador. Allí, y solo allí, habita la verdadera plenitud. Dios no mide las acciones humanas únicamente por sus resultados externos, sino que examina con precisión quirúrgica la raíz que las origina. En cada decisión, Él escudriña la intención del corazón. Esta verdad, aunque evidente en las Escrituras, es con frecuencia ignorada cuando se trata de decisiones sobre el cuerpo. Muchos argumentan que lo que hacen con su cuerpo no afecta su vida espiritual porque no daña a nadie, porque lo hacen por sentirse mejor consigo mismos o porque, según ellos, no tiene un componente moral evidente. Sin embargo, todo lo que nace en el corazón humano y se manifiesta en el cuerpo es evaluado por el Creador a la luz de su santidad. La motivación es el punto de origen del juicio divino. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Así lo declara 1 Samuel 16:7. Y esta declaración no está desconectada del resto de los principios bíblicos que rigen la conducta del creyente. La intención con la que una persona decide modificar su cuerpo, marcarlo o alterarlo, no puede ser separada del acto mismo. Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y si el por qué está arraigado en la vanidad, en la inseguridad, en la búsqueda de aprobación o en el deseo de encajar en un molde impuesto por el mundo, entonces la acción, por más decorativa o estética que parezca, pierde su neutralidad espiritual y se convierte en una manifestación de desobediencia. Jesús fue radical al exponer que el pecado no comienza con el acto físico, sino con lo que ocurre en lo profundo del alma. En Mateo 5:28 afirma: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si el deseo interno puede constituir pecado aún sin haber acción visible, entonces también es cierto que una acción física puede ser considerada impura por el simple hecho de estar motivada por una intención errada. El cuerpo humano no es un objeto aislado del alma. Es una extensión de la voluntad y una expresión del espíritu. Cada cosa que se decide hacer con él nace primero como una idea, como un pensamiento, como una inclinación interior. Y es allí donde Dios comienza a juzgar. La cultura actual ha exaltado la libertad de expresión física como una virtud suprema. Sin embargo, la Escritura enseña que la verdadera libertad es estar sometido a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se refiere solamente a pensamientos de orgullo o lujuria, sino a toda estructura mental que se levante contra el conocimiento de Dios. Si la idea de alterar el cuerpo es producto de una forma de pensar influenciada por el mundo y no por la palabra, entonces es una fortaleza espiritual que debe ser derribada, aunque esté revestida de lenguaje psicológico o emocional. El corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso, como lo declara Jeremías 17:9. Esta condición no desaparece automáticamente con la conversión. Por eso, la transformación del creyente es progresiva, profunda y sobre todo dirigida por la palabra. Muchas personas se sienten bien al tomar decisiones que el mundo aprueba, pero su conciencia espiritual se apaga poco a poco. Lo peligroso no es solo hacer lo incorrecto, sino hacerlo creyendo que se tiene razón. Cuando el corazón justifica una decisión que no honra a Dios, se pone en marcha un proceso de endurecimiento interno que aleja cada vez más al creyente de la sensibilidad al Espíritu Santo. En Proverbios 16:2 se afirma: todos los caminos del hombre son puros en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Esta es una advertencia clara. No todo lo que parece correcto a nuestros ojos es aceptable ante los ojos del Señor. Lo que se siente bien no siempre está bien. Lo que emociona no siempre edifica. El acto de marcarse, perforarse o intervenir quirúrgicamente el cuerpo puede estar completamente normalizado socialmente, pero eso no anula su evaluación espiritual.
Porque el Señor no juzga como el mundo juzga, y su estándar de pureza no cambia con las generaciones. Cuando se habla de intención, se debe entender que no se trata solo de una emoción momentánea. Es una postura interna, una dirección del alma. Es el propósito profundo que empuja a una acción y que, aunque invisible, determina su valor moral y espiritual. El Evangelio no ofrece zonas grises donde la motivación no importe. Todo lo que el creyente hace debe nacer de un deseo genuino de glorificar a Dios. En Colosenses 3:17 se instruye: y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. No hay excepción. Ningún acto del cuerpo queda fuera de este mandato. Ni lo que se viste, ni lo que se marca, ni lo que se modifica. Cuando el cuerpo es tratado como un espacio para satisfacer deseos de autoafirmación, la vida espiritual comienza a girar alrededor del yo, en lugar de girar en torno a Cristo. Y el cristianismo, centrado en uno mismo, pierde su poder, su dirección y su propósito. El Evangelio enseña negación del yo, no exaltación del yo. Enseña humildad, no vanidad. Enseña entrega, no afirmación externa. El creyente que vive buscando sentirse bien antes que vivir conforme al diseño de Dios, termina guiado por sus emociones y no por el Espíritu. Y donde el Espíritu no gobierna, no hay santidad. El cuerpo es una herramienta del alma. Por eso, la intención detrás del uso del cuerpo es tan importante como el uso mismo. Si una persona se marca con una frase bíblica como tatuaje, pero lo hace para llamar la atención, para parecer más espiritual, o para ser aceptada en un grupo, entonces la intención ha contaminado el acto, aunque el mensaje visible sea bíblico. Si una persona se somete a una cirugía estética, no por salud, sino por presión cultural o por insatisfacción con el diseño de Dios, la intención revela una desconexión con el contentamiento que la palabra enseña. Filipenses 4:11-12 muestra a Pablo hablando desde la madurez espiritual, cuando dice que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Este contentamiento no es pasividad ni conformismo, sino aceptación plena de lo que Dios ha dispuesto. Cambiar el cuerpo por insatisfacción interna es una declaración de que el contentamiento no ha sido alcanzado. Es una evidencia de que aún se camina bajo el peso del criterio humano, no bajo la paz que proviene del Espíritu. Cuando el corazón es gobernado por el deseo de agradar a los hombres, pierde la capacidad de percibir la voz de Dios con claridad. En Juan 12:43 se menciona que muchos de los principales creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta es la raíz de muchas decisiones que parecen inofensivas. Una operación, un tatuaje, un piercing. No siempre son rebelión visible, pero sí pueden ser resultado de una motivación interna que busca aprobación terrenal. Y cuando esa motivación no se confronta, se convierte en una barrera que impide el crecimiento espiritual. El Señor desea corazones íntegros, no solo actos externos limpios. David lo expresó con claridad en el Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La santidad comienza donde nadie ve, y desde allí, desde el lugar secreto, se extiende al cuerpo, no al revés. Ninguna transformación exterior puede sustituir la obediencia interior. Ninguna mejora física puede reemplazar la fe rendida. Ninguna imagen pulida ante los hombres puede ocultar una intención que no ha sido santificada. El juicio de Dios es justo porque se basa en la totalidad del ser humano. No juzga por apariencias ni por resultados visibles. Juzga con justicia porque evalúa lo invisible. El por qué, el cuándo, el para qué. Por eso, el creyente maduro no solo se pregunta si algo está permitido, sino si está motivado por el Espíritu. No solo se pregunta si puede hacerlo, sino si debe hacerlo. Y cuando descubre que su intención está contaminada por deseos que no nacen de la palabra, entonces elige renunciar, aunque tenga derecho, porque sabe que no vive para sí mismo, sino para aquel que lo compró a precio de sangre. En esta etapa del mensaje, se debe mirar hacia adentro, no para caer en condenación, sino para permitir que el Espíritu ilumine las áreas que aún se gobiernan por el criterio humano. La intención es la raíz. Si la raíz está torcida, el fruto también lo estará.
Pero si la raíz es obediencia, entonces cada decisión, incluso las que conciernen al cuerpo, será agradable a Dios, porque no se tratará de la forma, ni de la estética, ni de la aceptación. Se tratará, como siempre, de la gloria de Dios. Y cuando esa es la única intención, todo lo demás se alinea a su voluntad. Dios no desecha a quien ha sido marcado por el error, ni abandona al que ha caminado en la ignorancia. La gracia que fluye desde su trono es suficiente para redimir incluso aquello que parece irreversible a los ojos humanos. Las marcas en el cuerpo, los cambios que alguna vez se realizaron fuera de su voluntad, no son una sentencia definitiva cuando el corazón se vuelve sinceramente a Él. La restauración que ofrece el Señor no comienza con una transformación externa, sino con una rendición profunda del alma. El perdón no requiere bisturí ni láser, sino un arrepentimiento genuino que nace del reconocimiento de que Él es el único digno de moldear nuestra identidad. En Isaías 1:18, el Señor extiende una invitación que trasciende generaciones. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Estas palabras no solo hablan de limpieza, sino de una restitución total. Lo que el pecado manchó, la sangre de Cristo lo purifica. Lo que el mundo distorsionó, la verdad lo endereza. Y lo que alguna vez fue usado para glorificar el yo, puede ahora ser ofrecido como instrumento de adoración. No hay herida que Dios no pueda sanar, ni historia que no pueda reescribir. Cuando el Espíritu toca el corazón de quien ha sido marcado, no lo hace para condenar, sino para restaurar. Lo que una vez fue un símbolo de rebeldía, puede convertirse en un recordatorio de redención. Lo que antes se hizo por vanidad, puede ahora consagrarse como testimonio de humildad. La restauración de Dios no exige eliminar el pasado, sino entregarlo en obediencia. El cuerpo, aunque cargue con las huellas de decisiones pasadas, puede volver a ser templo si es rendido al fuego purificador de su presencia. En Joel 2:25, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la oruga. Esta promesa no se limita a pérdidas materiales, habla también de los años que se vivieron lejos del diseño divino, de los momentos en que se ignoró su voz y se prefirió la aprobación del mundo. Dios no solo perdona, también redime. No solo cubre la falta, sino que transforma al que se entrega por completo. Aún las marcas que antes hablaban de desobediencia pueden quedar como testimonio de la fidelidad de Dios en medio del proceso de santificación. Quien ha caminado por caminos errados no está condenado a vivir con culpa. La cruz no es un símbolo de vergüenza, sino de esperanza. Allí se pagó el precio por cada decisión tomada fuera del orden de Dios. Allí se rompió el poder del pecado y allí se abrió el camino para una nueva vida. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad no es metafórica, es una realidad que opera en cada alma rendida. Y si el alma ha sido hecha nueva, también el cuerpo puede ser consagrado otra vez como instrumento santo. Dios no espera perfección física, sino entrega total. Lo que hiciste con tu cuerpo antes de conocer la verdad no define quién eres en Cristo. Pero ahora que has sido iluminado por su palabra, tienes el privilegio de consagrar todo lo que eres, aún las partes marcadas por decisiones pasadas, como una ofrenda viva. Porque el Dios que te formó en el principio, también es el Dios que te restaura en el presente. Y en sus manos, incluso lo que parecía perdido, encuentra propósito eterno. Cuando Dios mira al ser humano, no lo observa fragmentado en cuerpo, alma y espíritu, como si cada parte pudiera caminar por separado. Él ve una totalidad indivisible, una creación que fue formada con intención, marcada por propósito y diseñada para reflejar su gloria en cada aspecto. La cultura actual ha intentado imponer una desconexión entre lo físico y lo espiritual, como si el cuerpo pudiera ser gobernado por deseos humanos mientras el alma permanece consagrada. Pero el diseño divino no admite divisiones artificiales. Lo que haces con tu cuerpo habla de lo que hay en tu interior, y lo que permites en tu exterior impacta directamente tu conexión con lo eterno. El cuerpo no es un contenedor vacío que espera ser rellenado con símbolos,
adornos o cirugías. Es un espacio sagrado que fue pensado por Dios para ser un reflejo de su carácter. No se trata de estética, sino de autoridad. No se trata de gustos personales, sino de obediencia espiritual. En un mundo que celebra la autoafirmación y premia la transformación física como un derecho absoluto, la voz del cielo sigue proclamando una verdad que no cambia. Fuiste creado por mí, para mí, y tu cuerpo no te pertenece, sino que es mío. Esta generación ha exaltado la libertad de expresión a tal punto que ha confundido independencia con autonomía espiritual. Pero la libertad bíblica no significa hacer lo que uno quiere con su cuerpo, sino vivir con reverencia lo que Dios ya decretó sobre él. El creyente no tiene la tarea de rediseñarse, sino de revelarse tal como fue creado en Cristo. Y esa revelación no ocurre a través de agujas, bisturís o tintas, sino a través de una vida rendida, donde el cuerpo se convierte en testigo silencioso de una santidad visible. La pregunta nunca fue si está permitido o prohibido, sino si está consagrado o no. Lo que no ha sido rendido al altar no puede ser usado por Dios. Y rendir no es simplemente abstenerse, sino presentar activamente el cuerpo como un instrumento de justicia. Esta entrega no es una negación del valor físico, sino la afirmación más profunda de que el cuerpo tiene un significado eterno que trasciende modas, opiniones y generaciones. Un cuerpo consagrado no necesita aprobación externa, porque lleva en sí mismo la marca invisible de aquel que lo formó con un propósito que solo el cielo puede medir. Lo que está en juego no es una tendencia estética, sino la alineación total con el reino. En tiempos donde los cuerpos se negocian, se exhiben y se modifican al antojo del mercado, el creyente está llamado a ser señal viva de resistencia espiritual, de fidelidad a un diseño que no necesita ser mejorado, solo obedecido. Porque cuando un hijo de Dios elige honrar con su cuerpo al que lo creó, está haciendo una declaración silenciosa pero poderosa. Mi identidad no se diseña, se recibe, y mi cuerpo no se modifica, se consagra. Allí comienza la verdadera belleza. Allí vive la plenitud que el mundo no puede imitar.